Continuando con nuestro ejemplo login, en este video vamos a ver cómo crear la conexión a la base de datos. Entonces para esto voy a crear un nuevo archivo, file, new file, y le voy a poner de nombre conexión.php. Guardamos, nos damos cuenta que estamos dentro del proyecto, login user, y ahora ponemos las etiquetas para escribir el código PHP. Bien, entonces una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es a crear una clase. Esta clase la vamos a llamar db, abrimos y cerramos llaves. Pues bien, ya tenemos listo nuestra clase. Ahora vamos a crear la parte interna. Entonces para esto voy a crear primeramente una variable de tipo privada y de tipo estática. Esta variable va a almacenar la conexión a la base de datos. A continuación voy a explicarlo por qué la he creado de tipo estática. Privada para que no se pueda acceder desde fuera de la clase, sino solo internamente a la clase. Entonces pongo private y voy a poner static, que luego lo voy a explicar, y voy a ponerle el nombre de conexión. Entonces por el momento le voy a poner que sea igual a null, ¿sí? Porque quiero que no apunte a nada, que no guarde nada. Lo siguiente que voy a hacer es a crear un constructor. También lo voy a hacer de tipo private, aunque no lo voy a utilizar, lo voy a poner por cuestiones de tener mejor organizada la clase. Function construct. Listo. Abrimos y cerramos llaves. Bien. Una vez que ya he creado la variable en la que voy a almacenar la conexión, lo siguiente lo que voy a hacer es a crear un método para poder dentro de este método escribir el código para la conexión a la base de datos. Entonces este método lo voy a hacer de tipo público, con la finalidad de que se pueda acceder desde fuera de la clase, y lo voy a hacer de tipo estático. Hasta ahora no habíamos visto los métodos de tipo estático. Estos métodos permiten herenciarlos sin crear un objeto. Hasta ahora hemos visto que todos los métodos de una clase son accedidos a través de una instancia, es decir, de un objeto. En este caso, los métodos estáticos, ellos se pueden referenciar o acceder sin haber creado el objeto, que lo vamos a ver más luego. Si no se entiende, no importa. Lo importante es que vamos a declarar un método de tipo público y de tipo estático, por lo que pongo la palabra reservada public static, y le vamos a dar la palabra reservada function y el nombre que se llame conectar. Listo. Entonces ya aquí tenemos el método. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a conectarnos a través de una interfaz que se llama PDO. PDO es un acrónimo que es PHP Data Object, que es una interfaz, un conjunto de clases, por no decirlo, un API de PHP que me permite conectarme hacia una base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar PDO? Es que PDO tiene algunos métodos y que me permiten conectarme y gestionar toda la parte de la base de datos, como son insert, como son update, como son select, ¿sí? Y además que me ayuda a que mi base de datos no pueda ser, no se le puede inyectar código SQL, o evita el SQL injection, ¿sí? Es decir, que evita que desde fuera envíen algún tipo de caracteres raros y puedan afectar a mi base de datos. Implementa algunas funciones que evitan ese tipo de cosas. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un arreglo, ¿sí? Se va a llamar PDO options. En este arreglo lo que voy a hacer es almacenar todas aquellas excepciones, ¿sí? Luego voy a explicar lo que son las excepciones. Entonces por el momento voy a crear un arreglo. Dentro del índice le doy el tipo de error que quiero que me capture. Como les mencionaba, este arreglo me va a almacenar todo lo que son las excepciones. Entonces tengo que darle el tipo de error. Para esto utilizo la misma interfaz PDO,
seguido de los operadores dos puntos, y luego voy a poner attr guión bajo errormod, que le estoy indicando el tipo de error que quiero que me almacene en ese arreglo. Entonces además de decirle el tipo de error, tengo que también decirle hay diferentes tipos de excepciones que me puede guardar este arreglo, pero yo le voy a decir que me dé el tipo errormod exception, que es todas las excepciones que ocurren durante la conexión a la base de datos. Una excepción no es más que un evento que puede un evento que ocurre y que puede hacer que mi programa se cuelgue o se caiga. Entonces, ¿qué excepciones puedo yo recoger cuando estoy conectándome a una base de datos? Bueno, puedo recoger algunas. Por ejemplo, puedo recoger alguna excepción cuando digamos, no puse la contraseña correcta de mi base de datos. Tal vez en la tabla que puse no fue el nombre que le puse en el código, no es el que está en la base de datos. Tal vez algún campo de la tabla no es el correcto. Entonces todo este tipo de cosas se van a lanzar como excepciones que yo las voy a capturar en este arreglo. Entonces, por lo cual yo le voy a decir que sea igual a pdo, y le voy a poner una constante que es errormod exception, para que me capture todas las excepciones que ocurran en el caso que yo ponga algún dato que no sea correcto en mi en el código para acceder a mi base de datos. Entonces, una vez que ya tengo listo el arreglo que va a guardar las excepciones, lo que voy a hacer lo siguiente es a crear la conexión, y la conexión la voy a almacenar en la variable estática conexión. Para yo acceder a una variable estática tengo que utilizar la palabra reservada self y seguido del operador de ámbito dos puntos. Cuando yo quiero acceder a una variable normal, utilizo la palabra reservada this, pero en este caso, como conexión es una variable de tipo estática, tengo que utilizar la palabra reservada self y el operador de ámbito dos puntos. Entonces, aquí lo que tengo que decirle que es que a conexión le almacene los datos de la conexión, y es decir, el estado de la conexión. Entonces, para esto utilizo la palabra reservada new, que voy a crear un nuevo objeto de tipo PDO. Y bueno, dentro de PDO tiene un constructor que recibe tres atributos. El primer atributo que recibe básicamente es el data source name, o es la conexión en sí a la base de datos. Todo esto va dentro de una cadena, o va como una cadena. Y pues bien, entonces bueno, ya vamos a ponerle en este caso la cadena de conexión. Para eso, dependiendo de la base de datos a la que nos conectemos, vamos a poner esta cadena, no es igual para todos. En este caso yo voy a conectarme para MySQL, entonces es de la siguiente manera. Supongo MySQL, pongo dos puntos, host, pongo igual. Aquí tengo que ponerle el host donde está. En este caso, como la tengo en la máquina propia, lo voy a poner localhost. Si es que yo la tuviera en una máquina diferente, tal vez en una red, sea la IP de esa máquina. Luego lo que tengo que poner es punto y coma, y voy a poner el nombre de la base de datos. Para eso voy a poner db-name y le voy a poner el igual. En este caso, la base de datos que hemos creado es login user. Y luego lo que vamos a poner es el usuario de la base de datos. Yo le tengo como root. Luego lo que vamos a poner es la clave, y en mi caso está como vacío. Y me he olvidado de un último atributo o un último parámetro que recibe, y que es el arreglo en el cual se va a almacenar las excepciones. Es decir, se va a almacenar el código de la excepción, y se va a almacenar el posible error que exista. Una vez que ya le hemos puesto, prácticamente ya tenemos la conexión lista. Ahora lo que queremos hacer es retornar esta conexión, y es básicamente lo que voy a retornar es esta variable, porque es donde se almacena la conexión a la base de datos. Entonces voy a poner return, y le voy a poner que me devuelva la conexión, que me devuelva la variable conexión. Para eso utilizo la palabra reservada self,
el operador de ámbito, dos puntos, y conexión, que es mi nombre de mi variable. Bien, entonces hasta ahora estaría lista nuestra conexión. Entonces, para saber que está correcto, lo que vamos a hacer es probarla dentro de la página de inicio, que es la página index. ¿Sí? Aquí lo que vamos a poner es una sección. Vamos a embeber código HTML dentro de la página del index, que es la página que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Acá, listo. Entonces voy a embeber código HTML. Para esto pongo las etiquetas de apertura y de cierre, y dentro voy a poner un eco por el momento para ver si es que me está imprimiendo. Prueba, pongámosle, y acá arriba nos muestra. Entonces aquí vamos a poner a ver si es que hay la conexión, si es que está correcta la conexión a la base de datos. Para eso entonces voy a utilizar un if, ¿sí? Antes que nada lo que voy a hacer es a importar el archivo de la conexión. Como les decía, cuando utilizamos código de otro archivo en un archivo diferente, tengo que incluirlo. Entonces para esto lo que vamos a hacer es entonces lo vamos a incluir a nuestro archivo de conexión para poder utilizarlo en la página index y probarlo. Entonces ponemos un require once, y le ponemos dentro el nombre del archivo, que sería conexión.php. Listo. Entonces ahora vamos a probar nuestra conexión. Lo que voy a poner un if, y dentro de este if voy a llamar a mi clase. Entonces voy a poner db dos puntos, y como les decía, creo una variable de tipo estática, que es conectar, a la cual yo puedo llamarla sin haber creado un objeto de este tipo, de tipo db. Solo la llamo con el nombre de la función, que es conectar. Bien, entonces si es que este me va a devolver un estado, ¿sí? Me va a devolver un true en este caso un null. Si es que no se ha conectado, me va a devolver un null, o a su vez me va a devolver alguna excepción si es que tal vez está mal la clave, está mal el usuario, o algún otro dato. Entonces aquí yo le voy a poner que si es que pasa este if es porque se va a conectar. Entonces voy a poner conexión con éxito, y si no le voy a poner un else, un eco que diga error de conexión. Ok, en este caso, si es que hay algún error dentro de la conexión, tal vez alguna variable o algo que no declaré bien, me lo va a mostrar como una excepción y voy a visualizarlo en el navegador. Caso contrario, me va a dar uno de estos dos mensajes. Entonces guardamos y voy a refrescar en el archivo, o mejor dicho en el navegador, en el index. Sí, entonces bueno, aquí dice que la conexión con esto, que lo quiere decir que es correcto. Ahora yo voy aquí por ejemplo, a cambiar el nombre del usuario, y le voy a poner root 1 y le voy a actualizar, y aquí ya me lanza una excepción. Sí, bueno, me dice que ha ocurrido una excepción, y que me da el código del error, y me dice que el acceso es denegado porque el usuario root no usando password, o bueno, que no usa password, bueno, posiblemente no tiene acceso, ¿verdad? Entonces por esta parte de acá. Pero si le modifico, ahora se conecta con éxito. Entonces con esto hemos declarado una clase que nos permite conectarnos a la base de datos. Hemos declarado una clase utilizando la interfaz PDO. PDO utiliza 4 parámetros. El primer parámetro es la cadena de conexión, o también conocido como data source name.
y tenemos como siguiente parámetro el, el nombre del usuario de la base de datos, tenemos como siguiente parámetro la clave y tenemos como siguiente parámetro el arreglo, en donde me va a almacenar cualquier tipo de excepción que ocurra en el caso de la conexión a la base de datos o algún insert o update que yo lo haga mal.